Muy buenas a todos. Pues el día de hoy hablaremos sobre la fisiología respiratoria aplicado a la ventilación mecánica. Recordemos que el sistema respiratorio es uno de los sistemas más complejos de la economía, ya que además de involucrar los pulmones, ¿verdad? Vías aéreas, bronquiolos o bronquios mayores, también está asociado íntimamente al sistema cardiovascular y juntos llevan, ¿verdad?, la homeostasia en general a los pacientes. Es así como, ¿verdad?, vamos a hablar un poco en relación a cómo aplicamos esta fisiología a también uno de los grandes temas o manejo en las unidades de cuidado intensivo, como es la ventilación mecánica. Les habla el doctor Marco Rivera Mesa, médico pediatra. Las funciones de oxigenación de la sangre e intercambio gaseoso en el neonato son realizadas específicamente por la placenta. La función de los shunt o cortocircuitos intracardíacos y extracardíacos es facilitar el paso de la sangre oxigenada de la placenta a los tejidos y viceversa. Un 10% del gasto cardíaco es el flujo pulmonar en la vida fetal. En la vida fetal, pues la sangre que sale de los pulmones es menos oxigenada que la sangre de la circulación sistémica. El bajo flujo pulmonar es suficiente para el crecimiento y desarrollo del pulmón. Las funciones mantienen su función endocrina en la vida fetal. Secretan líquidos, secretan surfactantes y estimulan movimientos respiratorios en el feto. El inicio de la secreción de líquido en el pulmón fetal se da a partir del tercer mes de gestación, en lo que denominamos la fase glandular. Función de este líquido es permitir el desarrollo y crecimiento del pulmón fetal. Este líquido es secretado activamente por las células pulmonares o neumocitos y compone el 25 hasta el 50% del pool de líquido amniótico. O sea, la importancia que tiene, ¿verdad?, este líquido en la vida fetal y el porcentaje que abarca en el líquido amniótico como tal. La tasa de secreción incrementa a lo largo de la vida fetal en la siguiente manera: de 5 mililitros por kilo en la gestación mediana hasta 30 a 50 mililitros por kilo en el recién nacido de término. La secreción de líquido en el pulmón fetal es un sistema que depende del gradiente osmótico y electroquímico y está determinada principalmente por la secreción de cloro al espacio extraluminal. El trabajo de parto y el paso por el canal del parto son esenciales para la depuración de este líquido y la respiración transicional adecuada. Esto, ¿verdad? Como todos sabemos, básicamente cuando se da el trabajo de parto y el parto es por vía vaginal, pues básicamente se depura este líquido, a la inversa de que cuando es por vía abdominal, en el cual este líquido no se puede depurar tan fácilmente y logra tener, ¿verdad?, mayores dificultades el paciente en respirar. Así como, ¿verdad?, en la composición de este líquido, observamos aquí que hay diferentes componentes, el líquido a nivel pulmonar, a nivel del líquido amniótico y a nivel del plasma. Como vemos que a nivel pulmonar, pues el pH es bastante bajo, a nivel del líquido amniótico un poco más, y ya en el plasma, pues, ¿verdad?, el pH se mantiene bastante estable. La osmolaridad, pues, se mantiene bastante estable y los requerimientos de sodio son bastante altos a nivel del líquido pulmonar, así como, ¿verdad?, muy bajo en bicarbonato a nivel pulmonar. Entonces, esto es para darnos una idea de cómo varía la composición del líquido pulmonar en diferentes espacios, pues a nivel pulmonar, a nivel de líquido amniótico y a nivel plasmático. Es esencial el balance entre secreción y gradientes de presión para el desarrollo pulmonar, ya que sus alteraciones pueden producir, pues, hipoplasia pulmonar, como en la hernia diafragmática, alteraciones en la depuración del líquido pulmonar que producen trastornos respiratorios en el neonato. También es importante que este líquido se reabsorba adecuadamente para que se mantenga una fase de respiración transicional adecuada. El cambio de función absortiva a resortiva en los neumocitos tipo 2, ¿verdad?, puede ser un cambio importante en este periodo de transición.
También las hormonas tiroideas, esteroides, el oxígeno y la adición de catecolamina en los receptores B. La hipoxia inhibe los movimientos respiratorios fetales. Es muy importante porque básicamente si el niño viene hipóxico intrauterinamente, pues probablemente también tenga dificultades en depurar este líquido. Para que haya una adecuada insuflación pulmonar e inicio de intercambio pulmonar se requiere desarrollo adecuado de los pulmones hasta la fase alveolar, síntesis adecuada de surfactante pulmonar, disminución de la resistencia vascular pulmonar, oxigenación de la sangre venosa pulmonar. Como vemos, estos pasos básicamente están totalmente disminuidos en aquellos pacientes prematuros en los cuales, ¿verdad?, todo esto está alterado y es por ende que ellos son los que producen mayores problemas respiratorios al nacer. Se cambia de una mecánica ventilatoria de una interfase líquida a una de aire con los siguientes cambios inmediatos. Cae la resistencia vascular pulmonar, aumenta la compliance pulmonar, hay un aumento progresivo de la capacidad residual y también hay una apertura progresiva de las unidades alveolares que en ese momento puede que estén colapsadas o llenas de líquido. Es así como, ¿verdad?, en este modelo que nosotros observamos acá, vemos cómo cambia, ¿verdad?, la compliance y otras presiones de un componente, ¿verdad?, que estaba acuoso a un componente que ya involucra el aire, que es cuando el paciente respira inicialmente después del nacimiento. Entonces vemos cómo, ¿verdad?, la curva de presión-volumen a esos cambios significativos, ¿verdad?, de uno a otro. De igual manera, pues las presiones pulmonares tienden a aumentar y el volumen pulmonar también tiende a aumentar. Hablando siempre un poco de lo que es el sistema respiratorio, ¿verdad? La vía nasal de baja resistencia al flujo, el recién nacido se convierte en un respirador nasal obligado. El maxilar interior es hipoplásico respecto al superior, tiene un cuello corto, una glotis cefálica a nivel de C3 y C4, y el diafragma está poco desarrollado, al igual que los músculos intercostales. A las 34 semanas ya es que empieza verdaderamente la madurez pulmonar por el surfactante. La epiglottis en forma de omega oscurece la visualización de las cuerdas vocales. Hay estrechez máximas de la laringe en los cricoides. El occipucio está amplio y los torna en posición natural de olfateo. La respuesta apneica ante la hipoxia se puede dar frecuentemente en este tipo de pacientes y los músculos de diafragma y accesorios están poco desarrollados. Entonces, estamos hablando específicamente de un recién nacido prematuro que todavía no ha alcanzado, ¿verdad?, todos estos cambios y que por ende, ¿verdad?, tiene un alto riesgo de tener problemas respiratorios considerables. Hay una menor concentración de mitocondria y miofibrila en el diafragma y a nivel de los intercostales. Hay un mayor consumo de energía, de 4 a 6 mililitros por kilo. Una inmadurez de quimioreceptores con respuesta alterada a la hipoxia y a la hipercapnia. Ya hemos hablado un poco, entonces, ¿verdad?, cuáles son esos cambios importantes y por qué, ¿verdad?, cuando tenemos pacientes que no han desarrollado esa madurez pulmonar, tenemos serios problemas al momento del nacimiento y ameritan una ventilación asistida para poder solventar este tipo de problemas. Básicamente, ¿verdad?, la respiración es oxigenación, o sea, introducir oxígeno y eliminar CO2. El concepto, pues, más simple que nosotros podemos tener, pues, en este sentido. Dentro de las funciones del aparato respiratorio está lo que es ventilar el pulmón, que es la entrada y salida del aire. La difusión de oxígeno y CO2 entre los alvéolos y la sangre. Transportar este oxígeno y CO2 en la sangre y líquidos corporales hacia la célula y desde la célula, o sea, hacia las células el oxígeno y desde la célula sacar el CO2. Y la regulación de la ventilación. Entonces, todo esto que hemos hablado aquí
es lo que llamamos respiración como tal y la función que debe jugar el aparato respiratorio para mantener todos estos procesos. El concepto de respiración a nivel celular sería una interacción intracelular del oxígeno con moléculas para producir dióxido de carbono, agua y energía. Básicamente, pues no nos vamos a centrar en este concepto, sino en el de respiración externa, que es aquel que se define como el movimiento de gases entre el ambiente y las células del organismo. Se lleva a cabo por los sistemas respiratorio y circulatorio. Lo que mencionábamos anteriormente de esa gran interacción que existe entre estos dos grandes sistemas. Ya esto es rememorando un poco lo que decíamos anteriormente sobre las etapas de la respiración. La ventilación, que es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Intercambio de oxígeno y CO2 entre el aire del alvéolo y la sangre. El transporte de gases de la sangre, o sea, la circulación pulmonar y sistémica. Y, por último, pues el intercambio de oxígeno y CO2 entre la sangre y la célula, o sea, ya lo que es meramente la respiración celular. Entonces, estas son las grandes etapas de la respiración. Cualquiera de estas etapas que se altere va a obtener importantes cambios y dificultades en este proceso de respiración en el paciente. Entonces, esto es, ¿verdad?, ejemplificando un poco lo que señalábamos anteriormente. El oxígeno entra, ¿verdad?, a través de la atmósfera hasta los alvéolos pulmonares. Simplemente la ventilación es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos. Se da un intercambio de oxígeno y CO2 entre el aire del alvéolo y la sangre. Está el transporte de oxígeno y CO2 entre los pulmones y los tejidos y el intercambio que se da a nivel celular, ¿verdad? Otro ejemplo de cómo podemos esquematizar las etapas de la respiración. Dentro de las estructuras anatómicas, pues tenemos la vía respiratoria alta, tenemos la zona de conducción, ¿verdad?, que básicamente involucra la tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Hay una zona de transición, ¿verdad?, y una zona respiratoria que ya contiene los que son los conductos y los sacos alveolares. Entonces, esta meramente es una estructura bastante anatómica y ahí tenemos, ¿verdad?, en el cuadro los valores, la longitud y el número de elementos de todas estas zonas de conducción, de transición y de zona respiratoria. Pues ya esto es un poco, ¿verdad?, lo que señalábamos anteriormente. Esto ya es más una foto pues un poco más sencilla. La zona de conducción son laringe, tráquea, bronquiolos secundarios primarios y la zona respiratoria pues básicamente los alvéolos. Aquí tenemos, ¿verdad?, que a nivel de los alvéolos tenemos los capilares alveolares, los sacos alveolares y a ese nivel también tenemos fibras elásticas y las células tipo 1 o tipo 2, que son los neumocitos, que son los encargados de la producción del surfactante, tan útil para la expansibilidad torácica y la compleja pulmonar de los pacientes. La unidad alveolo-capilar es el lugar donde se efectúa el intercambio de gases. Esto es lo que llamaríamos la membrana respiratoria. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, los macrófagos, el eritrocito con el alvéolo y esa membrana respiratoria, que es donde se va a estar dando el intercambio de gases. La ventilación pulmonar, recordando un poco, es el movimiento de aire que mueve los pulmones. Ya lo hemos señalado bastante, ¿verdad?, a lo largo de este tema. Depende del volumen de aire que entra en cada inspiración, pero también va a depender de la frecuencia respiratoria que estemos haciendo en ese momento. Dentro del ciclo respiratorio, pues ya sabemos que tenemos la fase inspiratoria, que es el principal determinante de la contracción del diafragma, y su principal evento es aumentar el volumen de tórax y llenado pulmonar. Y la expiratoria, que es de tipo pasiva de los músculos, y también una retracción pasiva del parénquima pulmonar. En este caso, pues su principal evento es que salga
los gases del parénquima pulmonar, específicamente el CO2. La presión intrapleural, ¿verdad?, es una presión negativa de -3 a -5. La distensibilidad o la compliance pulmonar, ¿verdad?, es la diferencia o el delta volumen sobre la unidad de presión. Si hay una menor compliancia, hay una menor elastancia y se requiere mayor presión para lograr un volumen determinado. En este sentido, si tenemos un recién nacido, ¿verdad?, muy pequeño, pues la compliance va a estar totalmente disminuida. De igual manera, la elastancia iba a requerir una mayor presión para lograr mantener un volumen determinado. Un volumen corriente, ¿verdad?, al final sobre una presión final de la vía aérea. Entonces, vamos a requerir mayores presiones y mayores volumen para mantener esa funcionabilidad del aparato respiratorio en el paciente que está afectado en ese momento. Es así como, ¿verdad?, la compliance pulmonar, vemos cómo está totalmente disminuida en el pretérmino. Ya en el detérmino, vean cómo aumenta considerablemente al año, ¿verdad?, es de 15 mililitros y a los 7 años de 50 para obtener una compliance entre 60 y 100 mililitros por centímetro de agua. Fíjense bien, la resistencia de la vía aérea también cómo va, está bastante aumentada en los pretérminos y va disminuyendo progresivamente hasta la vida adulta. Y el espacio muerto anatómico muy pequeño, ¿verdad?, en los pretérminos, y va aumentando o incrementando a medida, ¿verdad?, que se va dando, el paciente pues va aumentando su edad. Entonces, como vemos, la importancia de la compliance, ¿verdad?, y de mantener esa distensibilidad en estos pacientes y en qué tipo de pacientes lo vamos a tener totalmente disminuida como tal y donde vamos a requerir mayor trabajo ventilatorio para mantener ese intercambio gaseoso adecuado. Bueno, este es ejemplificando un poco, ¿verdad?, en gráfico, como lo que es la inspiración, que es una contracción activa, y la expiración, que es una retracción de tipo pasiva. ¿Qué es lo que puede causar disminución de la distensibilidad? Además de la premoturez que hemos señalado anteriormente. Una ocupación de la cavidad pleural, como en los neumotórax, en pulmones rígidos, como en las atelectasias, neumonitis o fibrosis, o factores mecánicos extraparenquimatosos, como la obesidad, cifoescoliosis y la distensión abdominal. Entonces, es importante cuando estemos manejando a nuestros pacientes, también, si observamos una disminución de esta distensibilidad o de esta compliance, ¿verdad?, buscar orígenes que pueden estar ocasionando estos eventos y, por ende, pues, disminuyendo la eficacia de la ventilación en el paciente. En la medición de los volúmenes pulmonares van a estar alterados por algunos estados patológicos. Por ejemplo, en los patrones restrictivos, ¿verdad?, va a haber menor distensibilidad, menor volumen pulmonar, pero un aumento de la frecuencia respiratoria. Básicamente estamos hablando pues de una bronquiolitis en los pacientes, ¿verdad?, en pacientes lactantitos, y que puede haber pues este tipo de eventos. Ya en los patrones obstructivos hay un aumento de la resistencia al flujo, aumento de la capacidad funcional residual, volumen residual y capacidad pulmonar, y disminución del volumen corriente y el volumen expiratorio de reserva. Entonces, estos patrones obstructivos, ¿verdad?, donde hay muchas secreciones, por ejemplo, en los pacientes asmáticos o en los síndromes de aspiraciones meconiales en los recién nacidos postérminos, ¿verdad? Entonces, también podemos encontrar estas alteraciones importantes que al momento de ventilar al paciente, pues, tenemos que plantearnos qué tipo de patrón está siendo afectado, si es un patrón restrictivo o un patrón directamente obstructivo. El intercambio gaseoso entre alvéolos y sangre capilar pulmonar se realiza por difusión. La ventilación alveolar lleva oxígeno al pulmón y elimina dióxido de carbono. La sangre venosa mixta lleva dióxido de carbono al pulmón y capta el oxígeno alveolar.
Las presiones de oxígeno y CO2 alveolares dependen de la relación entre la ventilación y la perfusión alveolar. Las alteraciones que se susciten de esta ventilación o perfusión producirán cambios en las concentraciones tanto de oxígeno como de CO2, igual que la aportación de gas al pulmón y su eliminación. Es así como la ventilación alveolar, pues más o menos es aquella que se define por 4 a 6 litros por minuto. El flujo pulmonar va a ser igual al gasto cardíaco y la ventilación perfusión, sus valores van a ser de 0.8 a 1.2, que después vamos a ver posteriormente de dónde salen estas variables y estas constantes. Así pues, ¿verdad? En esta tenemos la típica zona de West, que simple y sencillamente la primera zona, que es la zona apical, hay una ausencia de flujo sanguíneo debido a la presión capilar local, que la cual nunca será mayor a la presión alveolar. Los capilares están totalmente comprimidos y hay un aumento importante de la presión arterial de oxígeno. Al haber una zona bastante ventilada, pero con capilares comprimidos, entonces nos puede dar algunas esa área de espacio muerto. La zona 2, en el flujo sanguíneo determinado específicamente por la diferencia de presiones entre la arterial y la alveolar, o sea, es una zona media. Y en la zona 3, pues que el flujo sanguíneo alto y continuo. En este caso, la presión capilar está encima de la presión alveolar y por ende la presión arterial pues está de oxígeno está totalmente disminuida. En resumen, las zonas de West, ¿verdad? La zona 1 o la zona más alta están altamente ventiladas y las zonas más bajas están altamente perfundidas. La zona alta están poca perfundida y las zonas más bajas están poco ventiladas, ¿verdad? Esto es importante porque en algunas patologías, como el síndrome de estrés respiratorio del adulto en pediatría, ¿verdad? Es necesario mantener reclutamientos alveolares, ver posiciones importantes para poder ventilar adecuadamente esa zona donde no llega efectivamente las presiones arteriales de oxígeno. Es así como, ¿verdad? La relación ventilación-perfusión, vemos que el valor es más alto en las zonas apicales, o sea, donde hay una buena ventilación. A nivel medio se mantiene neutro y a nivel basal, en las partes más bajas, la ventilación está totalmente disminuida, pero la perfusión está más elevada. Entonces, es ahí donde salen los valores y entre la relación entre la ventilación y la perfusión en dependencia de la zona en que nos estamos encontrando. Bueno, pues podemos tener alteraciones, ¿verdad? En esta ventilación-perfusión. Vemos como, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos los shunt que pueden ocasionar alteraciones en la ventilación de perfusión igual a 0 o alteraciones, ¿verdad? En la ventilación de los espacios muertos que la relación puede ser infinita. Entonces, vemos cómo, ¿verdad? Aquí hay una obstrucción importante. Cuando esta obstrucción se abren los cortocircuitos externos, ¿verdad? Para mantener esa ventilación adecuada. Mientras que, ¿verdad? Aquí, cuando vemos que hay alteraciones importantes en la ventilación, entonces nos puede crear un espacio muerto importante. Entonces, estas alteraciones se pueden dar en dependencia de dónde esté siendo afectado o qué parte esté siendo afectada, ya sea aquí en lo que es la vía aérea, ¿verdad? Que está obstruida, o aquí, por ejemplo, en casos de shock, en lo que es básicamente los capilares que están totalmente obstruidos y no hay o no existe, ¿verdad? Una adecuada perfusión. Bien.
Difusión. Factores determinantes. Permeabilidad de la membrana, gradiente de tensiones de gas a cada lado de la membrana, solubilidad del gas a cada lado de la membrana, un gradiente de oxígeno alveolar venoso entre 70 y 30 milímetros de agua. Un gradiente de CO2 venoso alveolar de 43 milímetros a 35 milímetros de mercurio, ¿verdad? Un poquito del transporte de los gases. Vemos que el transporte de oxígeno del alvéolo a los tejidos y el transporte de CO2 es de los tejidos al alvéolo, ¿verdad? En este sentido, vamos a ver pues algunas alteraciones que se puedan dar en estos sistemas. El transporte de oxígeno se da bajo dos formas: combinación química con la hemoglobina, más o menos se da hasta un 97%, y cuando está libre o disuelta en agua en un 3%. Las funciones de la hemoglobina es facilitar el transporte de oxígeno, facilitar el transporte de CO2, una función buffer del pH en el estado ácido básico y transporte de óxido nítrico en los glóbulos rojos. La curva de disociación de la hemoglobina puede ser modificada por la temperatura corporal, el pH de la sangre o el 2,3-difosfoglicerato que se encuentra en los glóbulos rojos y la P50. La modificación de la afinidad de la hemoglobina, del oxígeno por la hemoglobina, la temperatura corporal se desvía hacia la derecha cuando esta aumenta, produciendo disminución de la afinidad. Es favorable a nivel de los tejidos porque favorece la descarga del CO2. Entonces, vemos, ¿verdad? El efecto Born del pH en la sangre, los factores que van a aumentar, que van a desviar la curva de disociación hacia la izquierda y hacia la derecha. Hacia la izquierda, pues, la hipotermia, la disminución del CO2, disminución de hidrogeniones o disminución de 2,3-difosfoglicerato y el aumento del pH, ¿verdad? Aumentan esa afinidad y disminuyen esa afinidad, ¿verdad? El aumento de la temperatura, el aumento del CO2, el aumento de los hidrogeniones, aumento del 2,3-difosfoglicerato y disminución del pH, disminuyen esa afinidad, o sea, la desvían completamente a la derecha. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque, bueno, si los pacientes los tenemos anémicos, hipotérmicos, hipercámnicos, acidóticos, entonces van a haber alteraciones importantes en la hemoglobina y por ende en la oxigenación del paciente. La concentración del 2,3-difosfoglicerato eritrocitario, pues este se une a las cadenas beta de la hemoglobina, es un factor importante en la respiración celular. Eso aumenta, desvía la curva a la derecha y la liberación de oxígeno de la hemoglobina, pues la libera básicamente. O sea, en este sentido, mejoraría la oxigenación en estos pacientes. Teóricamente, el aumento del 2,3-difosfoglicerato eritrocitario, o sea, transfundir al paciente, ¿no? Modificación de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, pues tenemos la P50. Es la presión de oxígeno en la cual el 50% de la hemoglobina está saturada. Es un indicador útil, un valor normal que va entre 26 a 28 milímetros de mercurio y su aumento desvía la curva a la derecha, o sea, mejora la oxigenación. Transporte de CO2 desde los tejidos hacia el pulmón. El CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Se transporta en tres formas, como bicarbonato, que es la forma más importante, hasta en un 60%. Entonces, ahí, ojo, ¿verdad? Con el uso excesivo de bicarbonato, porque este aumentaría el CO2 enormemente. Disuelto en plasma y de los compuestos carbaminos. El CO2 como bicarbonato, ¿verdad? Este básicamente con la típica fórmula que ya conocemos de la anhidasa carbónica, el administrar bicarbonato, ¿verdad? Va a hacer un efecto llamado el efecto Haldane, en el cual la desoxigenación de la sangre favorece su capacidad de transportar el CO2. La hemoglobina amortigua el hidrogenión. El CO2 como bicarbonato y destino del bicarbonato, ¿verdad? Ya decíamos que este bicarbonato está
compuesto 70% del plasma cuando se desintegra y 30% se intercambia con cloro. Esto es lo que llamaríamos el desplazamiento del cloruro. Ya en los compuestos carbaminos, ¿verdad? Tiene un 30% en esta forma, en la parte amino terminal de las proteínas, en el eritrocito es la globina y se forma lo que es la carbamino hemoglobina. Eso pues hablando un poco de lo que es, ¿verdad? Alguna parte de la fisiología, ya dentro de eso lo más importante son los efectos que pueden producir las desviaciones de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda o hacia la derecha, porque esto va a mejorar o no la afinidad por el oxígeno y por ende pues a dificultar o mejorar la oxigenación en los pacientes. La meta de la ventilación básicamente es arterializar la sangre venosa de oxígeno y depurarla del CO2. A nivel alveolar, captación de oxígeno y liberación de CO2. Y a nivel celular, captación de oxígeno y liberación de CO2. Ya esto pues también lo hemos venido mencionando a lo largo de la conferencia. Básicamente la eliminación del CO2, la eficiencia del proceso, ¿verdad? Se mide por la presión parcial de CO2, que depende básicamente de la ventilación del alvéolo, la mecánica respiratoria que permite adecuados volúmenes de inspiración y expiración, la relación entre el espacio muerto y el volumen corriente o el volumen tidal, y la producción de dióxido de carbono, aumento del metabolismo, infección, convulsiones, ansiedad, etc. Esto es muy importante porque pues a la hora de mantener o hacer el manejo ventilatorio, pues debemos de conocer cómo podemos eliminar este CO ya desde el punto de vista ventilatorio. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, los puntos, ¿verdad?, importantes para tenerlos presentes al momento de que este CO se nos dispare. En resumen, ¿verdad?, podemos aumentar la presión arterial de oxígeno, o sea, elevar su gradiente para acelerar y aumentar la difusión y así elevar la presión alveolar por los siguientes mecanismos. Aumentando la FiO2, aumentando la presión atmosférica, hiperventilación que disminuye la PCO2 y causa aumento automático de la presión arterial de oxígeno, y aumentando la presión positiva respiratoria. En este caso, ¿verdad?, es uno de los puntales importantes en el manejo de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿verdad? Al igual que en otros pacientes donde el PEP ya se utiliza como una forma de reclutamiento alveolar. El volumen corriente, ¿verdad?, es la sumatoria del volumen de gas inspirado y expirado en cada ciclo respiratorio. Esto más o menos en el adulto varía entre 400 a 500 mililitros y en los niños de 7 a 10 mililitros por kilo. Ya en los recién nacidos se estima 4 mililitros en los muy prematuros y 6 mililitros o de 4 a 6 en los niños de término. El espacio muerto es el espacio que no alcanza ventilación alveolar, más o menos constituye un 30% del volumen corriente. El espacio alveolar es el volumen de aire que ventila los alvéolos pulmonares, que el valor normal está entre más o menos unos 350 mililitros. La oxigenación está medida por el índice de la presión alveolar sobre la FiO2, ¿verdad? Este valor puede ser, normalmente es mayor de 300. Y los índices de oxigenación que aplicados en neonatos va a ser aquel en el cual la presión media de la vía aérea por la FiO2 por 100 sobre la presión arterial de oxígeno. Este valor, ¿verdad?, es un valor bastante pronóstico en los pacientes, ya que si el paciente tiene menos de 10, estamos hablando de un SR leve, entre 10 y 25 moderado y mayor de 25 grave. Entonces, esto nos indica un pronóstico en los pacientes. La ventilación, ¿verdad?, también está medida por la concentración de CO2. ¿Qué elementos debemos de considerar en la mecánica ventilatoria? Pues
Determinantes elásticas del pulmón: curva presión-volumen, compliancia estática, donde no hay flujo de aire básicamente, o la compliancia dinámica, donde hay flujo de aire. Tensión superficial, y causan diferencias regionales en la ventilación. En este caso, pues cierre de la vía aérea. Entonces, todo esto debemos de tenerlo en cuenta en el momento de ventilar al paciente. Ya esto, pues, lo habíamos visto anteriormente. Ya sabemos cuando tiene un niño, ¿verdad? No ha nacido, cómo está totalmente colapsado básicamente los alveolos y el pulmón, y cuando entra el aire, cómo aumenta considerablemente la curva volumen-presión. La distensibilidad pulmonar o la compliance es la fuerza que debe aplicarse para sacar a un cuerpo elástico del reposo. La elasticidad es la fuerza que debe hacerse para regresar al reposo. Entonces tenemos el ejemplo de la banda elástica, ¿verdad? En este caso es la fuerza que debe aplicarse para sacar este cuerpo en reposo, y la elasticidad es la que hace el esfuerzo para regresar como tal. Es así como la compliance, ¿verdad? La podemos interpretar por la ley de Laplace, que establece la relación entre la presión en el interior de un espacio de paredes elásticas, ya sea esféricas o cilíndricas, y la tensión que soportan dichas paredes y el radio de la curvatura. O sea, la presión va a ser 2 veces la superficie sobre el radio. Y así pues tendríamos, ¿verdad?, que esta unidad, donde está la flecha negra, irá más cantidad de aire, luego precisará más tiempo para llenarse. En la otra unidad, ¿verdad?, alveolar, vemos que la compliance está totalmente disminuida, y entonces por ende no hay una gran cantidad de aire en comparación con la que tenemos a la par, ¿verdad? Ya hablando del ventilador, pues la compliance, ¿verdad? La podemos calcular de esta manera, pero sin embargo, ¿verdad? Pues hay ventiladores ya los más modernos donde ya se calcula fácilmente y no es necesario hacerlo, pero vamos a ver de dónde es que sale. En principio, ¿verdad? Supongamos que tenemos un volumen corriente en un niño de 75 cc. Tenemos, ¿verdad?, la curva, el pico máximo, tenemos la presión meseta y tenemos el PEP, ¿verdad? Entonces la compliance va a ser la diferencia entre o el delta volumen sobre el delta presión. Esto nos va a dar, va a ser igual a un volumen corriente sobre, ¿verdad?, la presión. En este caso, ¿verdad?, calculamos la PC o la presión, restando de la presión meseta el PEP total. Si la presión meseta es de 28 y el PEP es de 12, entonces tenemos un valor de 16. A este valor o esta diferencia, ¿verdad? El volumen corriente que estamos introduciendo se divide sobre este valor de presión. Entonces nos va a dar nos va a dar aproximadamente, ¿verdad?, un valor en el cual tiene que coincidir, ¿verdad?, con la compliance normal, que es entre 1 a 12 cc por kilo por centímetro de agua. Entonces, en este caso, la compliance va a ser de 4.686. Entonces, esto buscamos el peso del paciente, y si esto corresponde a un paciente, por ejemplo, de 4.8 kilos, entonces más o menos podemos observar de la compliance está bien en este paciente, ¿verdad? Porque al multiplicar 1 o 2 cc por kilo por 4.8 más o menos nos puede dar este valor. Entonces esto es importante, ¿verdad? Porque así vamos a ir viendo o observando en la pantalla del ventilador la compliance e ir disminuyendo o aumentando parámetros en dependencia de cómo la compliance vaya aumentando o disminuyendo, ¿verdad? Como le decíamos, pues sí, hay ventiladores que ya traen este cálculo pues integrado, pero sin embargo es bueno saber de dónde está saliendo este valor. Algunos efectos importantes de la ventilación mecánica en los órganos son pues alteración en el llenado ventricular y aumento de la poscarga. En el pulmón rígido se comprimen vasos y corazón por gradiente transmular de presión,
En pacientes normovolémicos mejora el vaciado ventricular y la eyección ventricular, y en hipovolémicos lo contrario, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la ventilación mecánica va a tener efectos importantes a nivel cardiovascular. Claro, va a depender mucho del modo, sobre todo aquellos modos controlados, ¿verdad? En donde el paciente no tiene ninguna participación activa, entonces van a disminuir bastante lo que es la poscarga y el gasto cardíaco en estos pacientes. A nivel del sistema nervioso, pues pueden incrementar la presión intracraneana, pueden haber injurias importantes asociadas al ventilador, por ejemplo, el barotrauma, exceso de presión o ruptura alveolar, volutrauma, exceso de volumen, hemorragias alveolares, biotrauma, reacción inflamatoria o lesiones por alta FiO2, en este caso FiO2 persistente mayor de 60% en neonato, y atelectrauma, que son lesiones por colapso y reapertura cíclica de las unidades alveolares. Aquí, en este sentido, es importante mantener niveles de PEP adecuados, ¿verdad? Entre 5 o 6, que van a permitir que ese alvéolo esté totalmente abierto y no haga pues este colapso o esta reapertura cíclica. Las presiones picos inspiratorias máximas se transmiten del parénquima pulmonar y un valor tolerado puede llegar hasta 35 centímetros de agua. El efecto colapso, reexpansión, es cuando se insufla, se desinsufla y reinsufla un área pulmonar que se colapsa. Esta debe evitarse. Ya lo decíamos, una buena práctica es mantener un PEP constante. Y la presión, ¿verdad?, ejercida al final de la expiración es la que impide este colapso alveolar. Normalmente, ¿verdad?, ya podemos ir indicando entre 5 y 6, ¿verdad?, como un valor, digamos, normal, entre comillas, porque la ventilación mecánica no es nada normal, pero sí mantener este nivel para mantener esa expansión y evitar ese colapso importante. Así, por ejemplo, ¿verdad?, tenemos esta gráfica donde tenemos los alvéolos normales y esta operaciones cíclicas de abierto y cerrado, ¿verdad? Lo que hacen es empezar a colapsar alvéolos como tal. Entonces, eso debe evitarse en la medida de lo posible. El paciente tiene que estar completamente abierto sus bronquios para mejorar o establecer el intercambio gaseoso adecuado. Maniobras de reclutamiento que se usan pues son insuflaciones sostenidas a altas presiones, incrementamos el volumen corriente o maniobras de capacidad vital, suspiro, incrementos escalonados de la PEP, prolongación del tiempo inspiratorio y ventilación en decúbito prono. Esto es verdad para mejorar aquellas áreas que están mal perfundidas o que están más perfundidas pero menos oxigenadas. Así, por ejemplo, ¿verdad? Vemos cómo en este sentido podemos ir aumentando o incrementando las presiones hasta por un determinado tiempo y después volver a sus valores basales. O mantener, ¿verdad?, un nivel de PEP solamente, ¿verdad? Y por un tiempo prolongado, ¿verdad? En este caso hablan de 12 minutos y así mantener ese reclutamiento pulmonar. También pues lo mencionan como de forma cíclica. Puede ser ventilación mecánica más PEP, puede ser solo PEP o solamente ventilación mecánica sin PEP, ¿ya? Que es lo que señala la gráfica. La presión inspiratoria máxima o pico, ¿verdad?, depende del volumen de la inflación pulmonar, resistencia del flujo en las vías aéreas, retroceso elástico de los pulmones y la reja costal. La presión plató o MZ al final de la expiración se está dada por el ocluir el extremo respiratorio, depende del retroceso elástico, y la presión pico o máxima, ¿verdad?, menos la plató, es lo que nos hace ver si el paciente tiene o no alta resistencia en la vía aérea, que también, ¿verdad?, puede ser un valor calculable, pero también se puede ver en los parámetros o en las pantallas de los ventiladores que
ya muchos ya lo traen, ¿verdad? Incluido en su sistema. Así, por ejemplo, tenemos el cálculo de la resistencia, más o menos tendría que ser de punto a 0.07 centímetros de agua por cc por segundo. Entonces tenemos la presión pico y la presión meseta. A esto hacemos la diferencia, ¿verdad? Como tal, y entonces el flujo va a ser igual el delta el delta de presión sobre la resistencia, ¿verdad? Entonces la resistencia en este paso va a ser de 22 centímetros sobre 30 cc por segundo. Como decíamos, ¿verdad? Esto es solo para saber más o menos de dónde salen, ¿verdad? Algunos cálculos. Sin embargo, pues, ¿verdad? Ya esto ya viene incluido. Entonces, y el valor de la resistencia va a ser de 0.07 centímetros de agua por cc por segundo. Dentro de las fases del ciclo ventilatorio mecánico tenemos la fase 1 o de gatillo o disparo, que es el cambio de exhalación a inhalación. La fase 2 o la fase de inhalación, que es la fase de insuflación de gas en los alvéolos pulmonares con incremento de presión y volumen alveolar. Y la fase 3, cambio de inhalación a exhalación. Esta fase, la última fase, que es la fase 4, se extiende desde la fase 3 hasta la fase de inhalación. Entonces aquí tenemos la fase de inhalación, la fase de meseta, la fase de descenso y la fase de exhalación, ¿verdad? Entonces, básicamente esta sería la gráfica de las fases de la mecánica ventilatoria. ¿Qué aspectos prácticos podemos interpretar de la fisiología? Pues, a nivel de vía respiratoria, las vías de conducción intra y extratorácicas son aquellas que acondicionan filtrado, acondicionamiento y humidificación el aire inspirado, sin intervenir en el intercambio gaseoso. Es importante, por tanto, que en pacientes intubados se utilicen sistemas de humidificación artificiales, ya sea por cascada o por narices, ¿verdad? En pacientes intubados o con sistemas de oxigenación o ventilación de diferentes interfaces, el espacio muerto estará aumentado y puede tener repercusión sobre la ventilación del paciente. Se deberá intentar minimizar el volumen del espacio muerto identificando el punto de eliminación del aire exhalado. A nivel de la ventilación pulmonar, se sabe que el control de la respiración y por tanto de la ventilación está regido por un control central localizado en el bulbo medular que recibe aferencia de otras zonas del sistema nervioso central, protuberancia o la corteza. Existen también quimiorreceptores situados en el bulbo que responden a cambios en niveles de anhídrido carbónico o CO2, o periféricos situados en el cuerpo cariotideo y aórtico que también responden a niveles de oxígeno y en menor medida a CO2 y pH de sangre. O sea que, ¿verdad? Uno de los principales estimulantes a nivel del bulbo raquídeo va a ser el CO2 y a nivel periférico, a nivel cariotideo y aórtico, por los niveles de oxígeno. Entonces, importante era mantener o adecuar estos niveles, ¿verdad? De concentraciones de estos gases pues, para mantener, ¿verdad? El sistema respiratorio funcionando adecuadamente. Otro punto importante de cara a la ventilación son los músculos respiratorios, dentro de los que se destaca el diafragma, que está inervado por el nervio frénico. En los últimos años se ha desarrollado el NAVA, ¿verdad? Que es la ventilación asistida y ajustada neuronalmente. Este es un sensor pues, mucho más preciso y fisiológico que los de presión o flujo para la ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva. Este sensor se basa en la actividad neural del frénico que inerva el diafragma como disparador del inicio de la inspiración. Entonces, vamos a tener una clase posteriormente solamente de este sistema, donde vamos a profundizar cómo es su mecanismo de acción. Una vez explicada lo que es la compliance y resistencia de la vía respiratoria, únicamente añadimos como aspectos prácticos que, por un lado, la resistencia del flujo en pacientes sometidos a ventilación mecánica puede aumentar con la utilización de flujos ventilatorios elevados, turbulentos. Un tubo endotraqueal de longitud excesiva
o la disminución en el diámetro del mismo, secreciones, exceso de humedad. Por otro lado, la resistencia de los niños es mayor que la de los adultos, puesto que el diámetro de la vía aérea es más pequeño. De esta manera, pequeños cambios en el diámetro de la vía aérea natural o artificial suponen grandes cambios en el flujo ventilatorio. Y pues básicamente los aspectos fisiológicos que debemos de considerar en todo paciente cuando estemos ventilando es que mantenga una presión de oxígeno entre 50 y 70, una presión de CO2 entre 45 y 55, que puede ser mayor si el pH es mayor de 7.25, y lo que llamaríamos hipercapnia permisiva, un pH mayor de 7.25, un bicarbonato mayor de 7.5, y un exceso de base, pues, que oscile entre menos 6 o más 6, ¿verdad? Entonces, básicamente serían los parámetros que debemos de considerar mantener en estos pacientes sometidos a ventilación mecánica. Hasta aquí, ¿verdad? Hemos hablado un poco, no hemos hablado prácticamente la totalidad de lo que es la fisiología aplicada directamente a la ventilación mecánica. Hemos dado algunos aspectos prácticos. En la medida en que vayamos avanzando en el curso, pues cada uno de estos aspectos se irá aplicando, ya sea a las diferentes modalidades de ventilación o aspectos fisiológicos. Les habló el doctor Marco Rivera Mesa, médico pediatra, y estamos atentos pues a sus dudas, críticas, sugerencias, inquietudes, ¿verdad? Y pues esperando pues nos sigamos escuchando en las próximas conferencias. Muchas gracias por su atención.